3 relatos verdaderos de vacaciones de verano. Escalofriante terror revelado en lugares embrujados. Andrea nunca imaginó que sus vacaciones de verano se convertirían en una pesadilla. Decidida a ofrecer a sus hijos algo inolvidable, decidió llevarlos a la antigua hacienda de su abuela, con sus historias de amor y misterio. Sin embargo, los susurros escuchados en el pueblo sobre espíritus vagando por los pasillos quedaron grabados en su mente. Pero, ¿quién puede creer en cuentos de fantasmas? La historia comenzó a volverse inquietante desde el primer momento en que cruzaron el umbral de la hacienda. El aire pesado y cargado de antigüedad parecía observarlos. Los ojos de sus hijos brillaban de emoción, ignorantes del horror que acechaba. Mientras sus hijos jugaban en el jardín, un extraño eco resonó en los pasillos vacíos, como si la casa misma respirara. Andrea se encierra en la cocina, y mientras picaba cebollas, sus manos empezaron a temblar. Era una mezcla de la emoción de la aventura y el pavor que crecía en su interior. Cuando la noche cayó, la risa infantil se desvaneció en un silencio opresor. Una sombra se deslizó por la pared, casi imperceptible, pero real. «Mamá, ¿escuchaste eso?», preguntó su hijo mayor, la voz llena de temor. «Es solo el viento», dijo ella, intentando ocultar su propio miedo. Cada noche se volvía más inquietante. Objetos desaparecían y pasos resonaban en el pasillo. Andrea, sintiéndose atrapada, buscó la ayuda de sus vecinos. Pero en lugar de consuelo, solo encontró miradas de horror y murmullos, como si supieran algo que ella ignoraba. La ansiedad se apoderó de ella. ¿Por qué todos la miraban así? Algo oscuro se cernía sobre la casa, y lo que había comenzado como una escapada familiar, ahora se convertía en un laberinto de sombras y murmullos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, el terror alcanzó su punto máximo. Andrea se despertó en medio de la oscuridad, sintiendo una presencia helada a su alrededor. Una figura femenina y transparente se erguía al final del pasillo, con ojos que brillaban como faros en la noche. El corazón de Andrea latía con fuerza, y en lugar de correr, una conexión inexplicable la ancló en su lugar. Era posible que esta sombra fuera su abuela. Al día siguiente, decidió investigar la historia de la hacienda. Descubrió traiciones, secretos familiares y un ciclo de rencor atrapado en las paredes de esa morada ancestral. Con cada revelación, el miedo empezó a mezclarse con la desesperación. Debía actuar. La policía local no la tomó en serio, y un oficial desinteresado la miraba, burlándose casi de su angustia. ¿Por qué todos en el pueblo se negaban a hablar? Andrea comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, había algo que proteger. Un secreto oscuro que estaba a punto de estallar. Una risa lejana resonó en su mente, mientras la hacienda parecía reírse también. ¿Podría salvar a sus hijos de un destino que ni siquiera entendía? Con la sensación de ser observada, la pregunta se instaló en su corazón. ¿Quiénes eran realmente los que habitaban la hacienda? Las sombras ya no eran solo historias. Eran una oscura realidad que amenazaba con consumirlos. La tarde siguiente, Andrea decidió sacar a sus hijos de la casa, convencida de que un paseo les haría bien. Un proyecto de excursión hacia el pueblo sonaba como un alivio, un intento de restablecer cierta normalidad. Sin embargo, la inquietud no la dejaría en paz. Mientras caminaban por el sendero, sentía esas miradas invisibles que la seguían. Su hijo menor, Lucas, de solo 6 años, se volvió hacia ella,
su rostro pálido y sus ojos ahogados en lágrimas. «Mamá, siento que nos están observando». Andrea, conteniendo su propio miedo, le acarició el cabello. «Es solo tu imaginación», trató de tranquilizarlo, aunque el grito interno de su corazón decía lo contrario. Caminaban entre los árboles, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas, y el canto de los pájaros sonaba como una melodía lejana. Pero todo eso se sentía distante, como si alguna fuerza oscura estuviera a punto de desatarse. Al regresar, la casa parecía aún más siniestra. El silencio era ensordecedor, y cuando cruzaron la puerta, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Andrea dejó que los niños exploraran el salón, mientras ella se dirigía a la biblioteca en busca de más información sobre la historia familiar que había descubierto. Los libros estaban cubiertos de polvo, y los títulos resonaban con ecos de otra época. Una biografía de una antepasada advirtió a las mujeres de su familia sobre un legado de dolor. Las palabras temblaban, conjuntándose con los rumores del pueblo, dejándola en un estado de creciente ansiedad. El tiempo pasó lentamente, y a medida que la noche caía, Andrea decidió preparar la cena. Escuchar a sus hijos reír distendió un poco su preocupación, pero ese alivio fue efímero. Un grito desgarrador hizo eco desde el pasillo. «Mamá», la voz de Sofía, su hija mayor, atravesó la brisa como un cuchillo. Andrea corrió hacia el sonido, con el corazón latiendo violentamente. Al llegar, encontró a Sofía paralizada, mirando hacia una esquina oscura. No puedo volver a mirar, mamá», soltó su hija con temblorosa voz. Cuando Andrea se acercó, lo que vio la dejó sin aliento. Una sombra del paisaje familiar parecía estar tomando forma. Era un rostro distorsionado, un reflejo de rabia y tristeza. Se estaba materializando lentamente, como si de alguna manera conociera cada rincón de la casa y exigía su atención. «Sofía, ve a buscar a tu hermano», gritó por instinto, mientras el terror la envolvía. Las llamas de la lámpara comenzaron a titilar, proyectando sombras en las paredes. Con cada parpadeo, el aire se volvía más denso, y la figura oscura parecía cobrar vida. En su interior, una urgencia creció. No podían permanecer allí, pero la puerta parecía estar cerrada por alguna fuerza invisible. De pronto, la figura se abalanzó hacia ellas, y Andrea, impulsada por un instinto primario, lanzó una lámpara contra la sombra. El cristal estalló en 1000 pedazos, pero la criatura siguió allí, riendo de forma macabra, como burlándose de su desesperación. El pánico se adueñó de ella y comprendió que debían actuar pronto. Fabricada por el miedo, una resolución habitaba en su pecho. Debían descubrir la verdad de la hacienda antes de que fuera demasiado tarde, y en su mente una pregunta comenzaba a recorrer. ¿Qué oscuro pacto había hecho su familia que los mantenía encadenados a aquel lugar? Con los corazones agitados, Andrea miró a sus hijos y sin perder tiempo decidió que debían buscar respuestas. Justo cuando estaba a punto de guiarlos hacia la salida, un eco sutil, casi indiferente, resonó en la casa. «Mamá, no estamos solos», murmuró Sofía, mientras Andrea se adentraba en la oscuridad retumbante del pasillo. La silueta de su abuela asomándose en su memoria, un presagio de lo que estaba por venir. Pero sobre todo, lo que quedaba en el aire era la pregunta grabada en sus corazones. ¿Cuánto de su familia había sido realmente atrapado allí? ¿Y a qué costo? El silencio que rodeaba a la familia se tornó opresivo. Andrea se sintió atrapada en un laberinto oscuro, mientras sus pies la llevaban hacia el fondo del pasillo, donde la luz parpadeante se tornaba más tenebrosa. Sofía y Lucas la seguían, sus ojos grandes observando a su madre con una mezcla de terror y esperanza, como si ella tuviera todas las respuestas. «¿Dónde vamos, mamá?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Andrea tragó saliva. Sentía el peso de no saber cómo protegerlos, pero la verdad era que no podía quedarse aquí ni un segundo más. En su mente, los ecos de la risa macabra resonaban, y la figura en la esquina parecía permanecer. «Vigilante, vamos a la biblioteca. Allí hay libros. Tal vez hay algo que podamos encontrar», dijo, forzando un tono de calma que no sentía. Cada paso era una batalla. Los sonidos de sus propios pies en el viejo piso de madera resonaban como campanas de alarma. La planta superior parecía un abismo, llena de secretos. Una vez llegaron a la biblioteca, la oscuridad era palpable. Las sombras se extendían como tentáculos, buscando atraparlos. Andrea encendió la lámpara de la mesa. La luz temblorosa iluminó un atlas, una colección familiar de mapas antiguos. Se acercó, sintiendo una intensa curiosidad.
Los mapas mostraban rutas, pero también trazos rojos que señalaban lugares de la hacienda. Estos símbolos la inquietaban. ¿Qué hay ahí?, preguntó Sofía, iluminando con su linterna la misma área. Andrea, sintiendo la presión de la curiosidad y el miedo, comenzó a pasar las páginas. De pronto, una foto cayó al suelo. Cuando se inclinó a recogerla, su sangre se heló. Allí estaba su abuela, pero en la imagen también aparecían otras personas, mujeres con el rostro desencajado, miradas vacías, rodeadas de un aura sombría. No, no puede ser, murmuró. ¿Qué pasaba con ellas? Las preguntas comenzaban a acumularse en su mente. Mientras Andrea intentaba concentrarse, un grito desgarrador salió de sus recuerdos. La sombra no solo estaba en su casa, sino que cada una de esas mujeres parecía atrapada, como sus antepasadas. Un golpe en la ventana interrumpió su pensamiento. ¡Mamá!, gritó Lucas, asustado. Su madre, dejando caer la foto, corrió hacia él. La ventana vibraba, hasta que finalmente se estrelló, dejando entrar un torrente de aire gélido. La lámpara se apagó, sumergiéndolos en la oscuridad completa. El pánico estalló. Sofía y Lucas se abrazaron, temblando. «No, no, no», decía Andrea, apretándose las manos como si eso pudiera calmar el caos. Necesitaban salir de allí. Así, decidida, dijo con una voz firme: «Vamos a salir, ahora». Cuando intentaron avanzar hacia la puerta, una fuerza invisible desvió su camino, haciéndolos caer al suelo. Del pasillo salieron grandes susurros, sombras que danzaban a su alrededor, hablando en un idioma que no podían comprender. La sensación de ser observado se intensificó. Las paredes parecían cerrarse. Un eco profundo resonó. ¿Quién se atreve a romper nuestro sello? La desesperación se apoderó de Andrea. «Nos vamos», ordenó, intentando levantarse y sosteniendo a sus hijos. Ellos se aferraban a ella, pero algo aún más fuerte mantenía la puerta cerrada. La figura distorsionada que antes había visto se materializó nuevamente, esta vez más definida, más furiosa. Sin embargo, algo llamó su atención. Entre el caos, una bruma de luz comenzó a brillar en una esquina de la biblioteca. Era débil, pero parecía prometedora. «¡Allí!», exclamó Andrea, señalando la luz. Justo cuando se disponían a correr hacia la luz, la figura oscura lanzó un grito ensordecedor que atravesó su piel. Todo se congeló. Andrea sintió que el suelo temblaba a sus pies. Podía perder a sus hijos. Necesitaban descubrir el secreto de aquella oscuridad, pero habría tiempo. ¿Y si esa luz resultaba ser otra trampa? Con la figura oscura avanzando, un impulso refrescante se apoderó de ella. Retrocedió mientras sus hijos se aferraban, mirando con horror. ¿Era la luz su salvación o el inicio de algo mucho peor? La incertidumbre ladrió su mente interminablemente. Mientras se apresuraban, Andrea no pudo evitar preguntarse qué precio tendrían que pagar para salir de este ciclo de dolor, sintiendo que el peligro se cernía cada vez más cerca. Y en el fondo de su ser resonaba una última pregunta. ¿Cuántas generaciones más tendrían que sufrir para convertirse en sombras en su propia historia? La bruma de luz titilante, aunque tenue, parecía ofrecer un resquicio de esperanza. Andrea se sintió impulsada hacia adelante, mientras el grito ensordecedor de la figura oscura chillaba en su mente como un eco interminable. Sofía y Lucas, temblando, luchaban por mantenerse cerca de ella. La extraña luz se agitaba, atrayendo su atención de una manera casi hipnótica. «¡Mamá, rápido!», suplicó Sofía, mientras una corriente helada atravesaba la habitación. Era como si el aire mismo estuviera tomando forma, volviéndose denso y casi tangible. La figura oscura avanzaba, cada vez más cerca. Su contorno se volvía más nítido y aterrador. Andrea apretó los dientes y se lanzó hacia la luz, llevándose a sus hijos de la mano, sintiendo que ganar esa carrera era la única opción. La luz creció con cada paso, como un faro en medio de la tormenta. Pero cuando Andrea llegó a la esquina, se encontró con un espejo antiguo. La superficie era lisa, casi sedosa, y en ella se reflejaban no solo sus rostros, sino también visiones distorsionadas, fragmentos de otras épocas, donde sus ancestros lloraban y sufrían. Las imágenes eran crudas, aterradoras. En sus ojos se leía el mismo terror que sentía en ese instante. «¡Mamá, no!», gritó Lucas al ver la desesperación en su rostro. Andrea comprendió. Esa luz no era su salvación. Era un portal a un sufrimiento que había atrapado a su familia durante generaciones.
la figura oscura llegó a su lado, emergiendo del espejo como una sombra voraz. «No estamos solas», susurró una voz desde el espejo, y Andrea sintió que se le erizaba la piel. Era el murmullo de las mujeres de la fotografía, el mismo eco que había escuchado antes. «Ayúdanos». Sin pensarlo, Andrea se dio la vuelta, mirando a sus hijos con una mezcla de valentía y terror. «No, no podemos ayudarles», exclamó, pero el aire ahora estaba lleno de lamentos. Las sombras comenzaban a acercarse a ellos, como si estuvieran buscando algo, como si se alimentaran del miedo. «Sujétame fuerte», dijo Andrea, deseando que su voz no temblara. Al instante los tres se tomaron de las manos y en medio del caos corrieron hacia el espejo, como si esperaran romperlo, acabar con la conexión que las sombras tenían con su historia familiar. Al tocar el espejo, una onda de energía atravesó sus cuerpos. Ellos sintieron un ardor en la piel, una conexión a la experiencia colectiva de dolor que las mujeres reflejadas habían experimentado. Entonces lo vieron. En el centro de la imagen, la figura oscura se fue diluyendo, como si la luz de su conexión estuviera arrastrándola hacia un abismo. Pero justo cuando tenían la esperanza de que todo acabaría, la figura se detuvo. «No lo permitiré», gritó, su voz reverberando en el aire, tan potente que hizo vibrar las paredes. Un remolino de sombras giró alrededor de ellos, y lo que antes era un destello de luz pasó a ser un campo de oscuridad, apretujando sus almas. Andrea pudo sentir el terror real, tangible, y comprendió que su única opción era confrontar la verdad. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, sintiéndose pequeña ante la fuerza que los rodeaba. Las sombras se detuvieron, como si hubieran estado esperando esa pregunta. La voz resonó en sus mentes. Liberación y venganza. Sin más tiempo que perder, Andrea supo que necesitaban actuar. Pero antes de que pudiera formular un plan, la habitación empezó a temblar. Las paredes parecían querer colapsar sobre ellos y una risa macabra llenaba el aire, un eco que prometía que lo peor aún estaba por venir. «¡Vamos!», gritó, pero había un nuevo sonido ahora, un grito profundo, un lamento que pertenecía a su propia sangre, y el miedo se intensificó. Mientras buscaban la salida, se cruzaron con más espejos, cada uno un reflejo de distintas realidades, cada uno mostrando escenas de horror que hacían que su aliento se cortara. La pregunta giraba en la mente de Andrea. ¿Cuál era el secreto de esas sombras? ¿Y qué precio estaban dispuestos a pagar para liberarse de su legado? Y en medio del caos, el eco de una advertencia rebotaba sin cesar. No todos los secretos están destinados a ser descubiertos. Las luces parpadearon una vez más, sumergiéndolos en la oscuridad. En ese instante, Andrea comprendió que no solo luchaban por escapar, sino también por recuperar un pedazo de su historia. Podrían enfrentar sus temores y descubrir lo que realmente ataba a su familia a esa casa sombría. El temblor se intensificó. Las paredes crujían como si fueran a ceder en cualquier momento. Andrea miró a Sofía y Lucas. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y determinación. No podían rendirse, no podían permitir que la oscuridad las atrapara. Tenían que encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde. De pronto, un eco resonó entre los espejos, atrayendo su atención. «La verdad está en el corazón de la casa». La voz parecía surgir de cada rincón, como si las sombras mismas hablaran a través de ellos. ¿Qué significaba eso? Andrea sintió que un sudor frío empezaba a empañar su frente. No podía perderse en ellas. Con el corazón latiendo fuertemente, tomó la mano de Lucas y tiró de Sofía hacia un espejo que parecía más limpio que los demás. Este puede ser el camino», dijo, pero su voz sonaba incierta. El espejo, cuya superficie era casi transparente, mostraba una imagen diferente, una habitación iluminada con luz cálida, un hogar familiar donde las risas llenaban el aire, pero algo no encajaba. Un vago escalofrío la recorrió. Esta no era su casa. Las sombras se arrastraban más cerca, calladas y sibilantes, como serpientes acechando a su presa. Andrea no podía detenerse a pensar. Empujó a sus hijos hacia el espejo y al hacer contacto con la superficie, algo cambió. Se sintieron centrados en ese instante, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Una imagen nítida apareció en el reflejo. Una mujer,
con rasgos que Andrea reconoció de un viejo retrato familiar. Era su abuela. Pero su expresión era distante, atrapada en un estado de desesperación. Tenía una caja en sus manos, brillando con una luz extraña. Andrea sintió un tirón en su pecho. ¿Esa caja qué ocultaba? ¿Debemos seguir adelante?, preguntó Sofía, su voz temblorosa. Andrea asintió, apretando las manos de sus hijos. No tenemos otra opción. Al atravesar el espejo, se sintieron inmersos en un universo paralelo donde la luz parecía más intensa, pero también había un peso que los atraía hacia abajo. Se encontraron en una habitación diferente, esta vez más opresiva. Un gran ventanal mostraba una tormenta rampante. Raíces de árboles del jardín se enredaban por las paredes como si intentaran atrapar a quienes estaban dentro. Ellos estaban allí, pero el aire se tornó pesado. ¿Qué pasa?, Lucas preguntó, su voz apenas un susurro. Andrea apenas pudo responder antes de escuchar un susurro que provenía de la caja. La verdad, la venganza, repetía, como un mantra. «Mamá», Sofía gritó, mirando hacia atrás. Las sombras se habían fusionado con el aura del lugar. Estaban rodeándolos, casi como si esperaran que hicieran un movimiento en falso. «¿Qué quieren de nosotros?», Andrea exigió, intentando hacer frente a la creciente presión, pero la respuesta llegó como un eco, profundo y grave. «Destruir el ciclo o quedarte aquí para siempre». Un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando la figura de una mujer al fondo de la habitación. Era su abuela, pero ahora parecía más etérea, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Su piel era pálida, casi transparente. «La caja, hay que abrir la caja», dijo en un murmullo apremiante. «¿Es eso lo que quieren?», Andrea casi gritó. No entendía, pero sabía que para salir tendrían que arriesgarse a descubrir la verdad que esa caja guardaba. «Tú lo tienes», resonó una voz oscura, palpable, llena de odio y resentimiento. La caja pulsaba como un corazón monstruoso, llamándolos. Andrea sintió una nauseabunda oleada de pavor, pero no podía rendirse. Sin embargo, los gritos dentro de su cabeza se intensificaron hasta convertirse en un clamor desgarrador. Y justo en ese momento, la caja se abrió, revelando su contenido. Un espejo negro que reflejaba no solo sus rostros, sino también lo que realmente eran y lo que estaban por convertirse. «No», Andrea la retrocedió, sintiéndose absorbir por un horror indescriptible que se arrastraba hacia ella. Tenía que elegir, y su decisión podría determinar el destino de su familia. Con el corazón en la garganta, la pregunta resurgió en su mente. ¿Sabrían manejar la verdad cuando la descubrieran? Pero antes de que pudieran pensar más, una sombra surgió de la caja, cambiando todo a su alrededor. «El pasado no perdona», resonó en sus oídos, mientras todo se oscurecía de nuevo. El peso de la elección pesaba sobre ellos. ¿Conocería Andrea el secreto que los había perseguido o se vería atrapada en la sombra de su historia? El silencio fue apabullante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La oscuridad envolvía a Andrea, Sofía y Lucas, y el eco de la voz resonaba en sus cabezas. La figura de su abuela, envolverte en la niebla de una ilusión aterradora, pareció desvanecerse, dejando solo la sombra inquietante de su desesperanza. Andrea sintió un frío helado que se extendía por su cuerpo. La caja permanecía frente a ellos, emanando una luz tenue, como una estrella moribunda, que hacía titilar los espejos alrededor. El eco persistente del «el pasado no perdona» se repitió en su mente, mientras la sombra, que parecía cobrar vida, se acercaba rápidamente. «Mamá, ¿qué hacemos? No quiero estar aquí», gritó Sofía, sujetándose con fuerza del brazo de su hermano. Lucas estaba pálido, sus ojos brillaban con el miedo reflejado del espejo negro. «Debemos encontrar la forma de salir, de romper este hechizo», respondió Andrea con voz temblorosa, sin saber exactamente cómo escapar. Las respuestas se balanceaban entre sus pensamientos, pero la verdad se sentía tan distante que parecía imposible alcanzarla. De pronto, unas risas lejanas llenaron el aire, una mezcla de alegría y burla. Las sombras danzaban a su alrededor, volviendo la atmósfera aún más opresiva. «La verdad está en el corazón de la casa», susurraban las voces, burlándose de su confusión. El sudor frío goteaba por su frente, mientras buscaba un camino fuera de esta locura.
Sofía se asomó, observando más de cerca la caja. ¿Y si lo intentamos? ¿Y si abrimos el espejo negro de nuevo? Preguntó, su inocencia contrastando con la realidad aterradora que les rodeaba. No, eso nos atrapará más, contestó Andrea, pero la mirada de curiosidad de Sofía era perturbadora. Si no sabemos lo que es, ¿cómo podremos enfrentarlo? Andrea miró su reflejo en el espejo negro. Vio sombras entrelazadas con su ser, como si algo oscuro intentara salir. Sintió el tirón de las imágenes, voces familiares que llamaban desde el fondo de su conciencia. Mamá, esos somos nosotros. Solo tenemos que saber quiénes somos realmente. Cada palabra pareció cortarle el aliento. Realmente estaba dispuesta a descubrir el oscuro secreto de su familia. En un impulso, con una decisión que la aterrorizaba, se acercó a la caja, como quien se asoma a un abismo. «Voy a abrirlo», murmuró, y con un movimiento arriesgado empezó a tocar el espejo negro. El aire se volvió frío y húmedo, como si dieran un paso hacia un mundo prohibido. De repente, un fogonazo de imágenes comenzó a inundar su mente. Vio escenas de su familia, pero eran diferentes, horribles traiciones, rencores ocultos y secretos que nunca debían salir a la luz. Ecos de momentos que nunca vivieron, acontecimientos que ocurrieron en la penumbra. «¡No!», gritó Sofía, buscando aferrarse a su madre, pero la sombra de la caja se expandió, arrasando con todo lo que encontraban a su paso. Todo vuelve a ti, Andrea. El miedo, los errores, lo que te han ocultado. La voz era ahora un siseo grave que vibraba en las paredes. Cada palabra susurrada retumbaba en su corazón, sintiéndose más atrapada que nunca. Un frío glacial le atravesó el alma. «Debo hacerlo, lo entenderé», contestó ella, aunque su voz no sonaba convencida. La decisión estaba tomando forma y el tiempo se desvanecía. Antes de que pudiera arrepentirse, acercó sus manos al espejo negro. Las sombras se retorcieron y comenzaron a entrar en su piel, una transición terrible que la cicatrizó de adentro hacia afuera. La caja comenzó a cerrarse y la luz que brillaba dentro fue apagándose poco a poco. Pero una nueva voz emergió de las entrañas de esa oscuridad. «No puedes escapar de la verdad. La sangre siempre llama», resonó en sus oídos, desgarrando su mente. Andrea sintió algo profundo dentro de sí, una lucha entre la luz y la oscuridad. En ese instante, cuando todo parecía perdido, el espejo reflejó algo más, un atisbo de esperanza, una figura familiar asomando entre las sombras. Pero antes de que pudiera distinguirla, la sala se iluminó con un resplandor que la lanzó hacia atrás. «¡No!», Andrea gritó. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que se encontraba en un lugar completamente diferente. Pero la rata, la desesperación seguía acechando. La figura familiar todavía estaba ahí, pero ahora todo parecía más siniestro. «Estás más cerca de lo que piensas», resonó por un eco espeluznante, mientras la figura extendía una mano hacia ella, flotando en medio de un mapa lleno de otros espejos. El terror hizo eco en su pecho y una nueva pregunta surgió. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que había estado huyendo? Y en ese oscuro momento de incertidumbre, Andrea supo que el verdadero horror apenas empezaba. La luz que iluminaba el espacio se volvió intensa, deslumbrante, pero Andrea no podía evitar sentir que se le venía encima. La figura familiar que antes parecía ofrecerle consuelo, ahora se tornaba amenazante. Su rostro, desdibujado, giraba como un torbellino de sombras y recuerdos. «¿Quién eres tú?», preguntó, sintiendo que su voz se perdía en el aire abrumador. «Soy lo que siempre has olvidado», respondió la figura, con una voz suave pero penetrante que resonaba en su mente. «Recuerdos ocultos, secretos enterrados en las raíces de esta casa». Con cada palabra, el mapa de espejos detrás de ella comenzó a brillar, revelando imágenes distorsionadas de su pasado. Risas, lágrimas y rostros familiares se entrelazaban, formando una historia trágica. Sofía y Lucas estaban a su lado, acongojados, sin comprender por qué su madre se aventuraba en esa conversación con lo desconocido. «Mamá, debemos salir de aquí. No puede ser bueno», murmuró Lucas,
su voz quebrándose con el miedo. ¿Pero qué pasará si no lo hacemos?, replicó Andrea, sintiendo que la urgencia la empujaba a avanzar. La figura seguía extendiendo la mano, como una invitación a descubrir lo que se había mantenido oculto tanto tiempo. Un bullicio de recuerdos la inundaba, su corazón latía con fuerza, y una mezcla de curiosidad y terror la empujaba hacia adelante. El mapa comenzó a girar, evidenciando escenas de su infancia, la casa de su abuela, fiestas familiares, peleas entre parientes. Todo parecía feliz, pero un velo de oscuridad cubría esos momentos. De repente, el ambiente cambió, el suelo tembló, y un oscuro vórtice se abrió en el centro de la sala, mostrando un abismo que parecía llamarlas. Del vórtice emergieron susurros, ecos de advertencias de su familia. «No puedes desenterrar lo que está muerto. La verdad no es lo que parece». La voz resonaba con más fuerza, y un eco de desolación viajaba a través del aire. Andrea se sintió dividida. La idea de enfrentar esos secretos la aterraba, pero era preferible el silencio entre sombras. «Sofía, Lucas, agárrense de mí», gritó, sintiendo que si se arriesgaban juntos, podrían descubrir el verdadero poder que la casa ocultaba. Sin embargo, a medida que se acercaban al vórtice, las sombras comenzaron a alargarse, intentando atraparlos. Al unísono, la habitación estalló en gritos y melodías distorsionadas. Los reflejos de la familia que las rodeaba se convirtieron en figuras grotescas, riendo y observando su lucha. «La sangre llama, la sangre debe ser escuchada», resonaron las voces, dejando claro que no había escapatoria. Con un esfuerzo sobrehumano, Andrea tomó la mano de Sofía y Lucas, y con un grito desgarrador se lanzó hacia el vórtice. Una luz cegadora absorbió sus cuerpos, llevándolos a través de un torbellino de imágenes y sensaciones, hasta que finalmente cayeron en una habitación fría y oscura. Al abrir finalmente los ojos, el terror que parecía estar allí se intensificó. Se encontraban en otra parte de la casa, ajena a su pasado, pero el mapa de espejos ahora brillaba detrás de ellos con más intensidad. Sin embargo, había algo más, un espejo a la derecha, más grande y decorado, que reflejaba una versión distorsionada y aterradora de ellos mismos. «¿Qué es esto?», murmuró Lucas, su voz temblando. «Mamá». Andrea reconoció que el espejo no solo mostraba su reflejo, sino que también proyectaba las sombras de sus peores miedos. Se veía a sí misma, rodeada de figuras oscuras, aplastada por el peso de secretos y traiciones familiares. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, haciendo vibrar los muros. La presión aumentaba, y el aire se volvía hostil. «Esto no terminará aquí», resonó la figura familiar en el fondo, mientras el eco de sus palabras reverberaban en la habitación cada vez más oscura. «¿Qué hacemos ahora?», Sofía preguntó, sus ojos reflejando el terror absoluto. Andrea sintió que el tiempo se detenía. Un impulso la guiaba a enfrentar lo que tantos habían evitado por generaciones. «Debemos romper el ciclo», respondió, sintiendo una chispa de valentía. Pero la pregunta seguía latente. ¿Sería ella lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad que su familia había tratado de ocultar? El espejo comenzó a vibrar, y una nueva advertencia se cruzó ante sus ojos. Aquello que se encuentra en el reflejo nunca se debe subestimar. Las risas en el aire se elevaron, y en ese instante, Andrea supo que el verdadero horror apenas comenzaba a revelar su rostro. La oscuridad se cerró sobre ellos como una manta pesada. Andrea observó los rostros distorsionados que el espejo proyectaba, asombrada y aterrorizada. Cada figura reflejada parecía tener vida propia, gesticulando en susurros y risas burlonas. «No pueden ser reales», gritó Sofía, pero su voz quedó ahogada por el estruendo que llenaba la habitación. La vibración del espejo se hizo más fuerte, como si algo desde dentro tratara de escapar. «¡Mamá, retrocede!», Lucas tiró de su mano, aterrorizado. Pero Andrea no podía moverse. Las imágenes la mantenían cautivas, como si un poder invisible la anclara al suelo. Las sombras que se retorcían dentro del espejo comenzaron a tomar formas más definidas, rostros conocidos por ella, que ahora parecían amenazadores. Su abuela, con ojos desorbitados, sonreía cruelmente, mientras que el tío Fernando se reía con un eco triste. Esto no es un reflejo normal», murmuró Andrea, apenas sintiendo el aliento de sus hijos sobre su piel. La habitación parecía encogerse, y el aire se tornaba denso, casi espeso. El espejo parecía llamarla, invitándola a cruzar el umbral de lo desconocido. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, aunque sabía que las sombras jamás responderían con claridad. Solo se burlaban,
retorciendo sus cuerpos en escenas de ansias reprimidas y viejos rencores. La voz familiar del espejo resonaba de forma cada vez más incisiva, llenando su mente de imágenes desgarradoras. Tu sangre es nuestra, y los secretos deben ser liberados, clamaban los ecos, como un mantra ensordecedor que parecía pasar de sus labios a su corazón. Nunca serás libre hasta que enfrentes el legado que llevas. Con cada palabra, el frío aumentaba, envolviendo sus cuerpos como tentáculos helados. Andrea sintió cómo el miedo se transformaba en una necesidad desesperada de romper el ciclo. No puedo dejar que esto nos controle, se dijo a sí misma, su voz casi un susurro. Debo enfrentarlo. Un destello de valor surgió de lo más profundo de su ser. Esta vez no me asustarás, gritó, y echó hacia adelante, levantando la mano para tocar el espejo. El contacto fue inmediato y desgarrador, como si un trueno hubiera estallado. Un torrente de recuerdos la abrumó. Vistas de su infancia destrozada se arremolinaban en su mente, recuerdos de su madre llorando en silencio, de promesas no cumplidas y de palabras de advertencia que nunca escucharon. Todo saturaba su ser mientras el espejo se iluminaba con una luz vibrante. Era como si toda su vida se expandiera y contrajera a la vez. ¡Rompe el ciclo!, resonó la voz, más urgente, mientras las figuras distorsionadas comenzaban a acercarse. La presión crecía y el miedo de sus hijos lo hacía aún más insoportable. «No puedo dejar que los lleven, no otra vez», murmuró Andrea entre dientes, logrando a duras penas liberar su brazo para abrazar a Sofía y Lucas. En ese instante de conexión, las imágenes grotescas comenzaban a distorsionarse, como si su decisión afectara el espejo mismo. «No, no pueden irse», gritó un eco sombrío, arrastrando la voz de su abuela, mientras un viento helado soplaba por la habitación, haciendo que todo se tambaleara. De repente, todos los reflejos se aplastaron contra el cristal, una oleada de terror y angustia que empujó a Andrea y a sus hijos hacia atrás. La pesadilla intentaba tragarlos de nuevo, pero ella no se detendría. «La verdad nos hará libres», desafió, apretando los ojos con fuerza, mientras sentía cómo la energía del espejo la envolvía. Entonces, un estruendo resonó, una grieta se expandió a lo largo del cristal, y las criaturas comenzaban a desvanecerse, atrapadas en su propia prisión de sombras. Pero algo en la habitación cambió drásticamente. Un grito desgarrador escapó del fondo. «Esto no ha terminado». De repente, el espejo se resquebrajó, y una sombra oscura, inconfundible, emergió en la sala. Era una figura humana. Sus ojos color sangre centellaban en la penumbra. Andrea se dio cuenta de que algo aún más temible se acercaba. «¿Qué es eso?», pronunciaron Sofía y Lucas al unísono, mientras sus cuerpos temblaban. La figura se acercó lentamente, su sonrisa retorcida y malignas intenciones en su mirar. «Sabía que vendrías, pero pagarán un precio muy alto por abrir la puerta». Las palabras fueron como dagas en el corazón de Andrea, aplastando cualquier resto de esperanza. El terror se hizo tangible, el tiempo se detuvo en aquel instante. La cicatriz de sus decisiones pasadas se abría frente a ellos. «¿Qué precio pagarás tú y tu familia?», resonó su risa burlona, dejando a Andrea y a sus hijos en un abismo de desesperación. El frío, su eco, se hizo insostenible, y Andrea comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. La sombra se movió con una suavidad inquietante, como si danzara en un ritmo que desafiaba las leyes de la física. Sus ojos, rojos como brasas encendidas, no apartaban la mirada de Andrea y sus hijos. Lucas se aferró a su madre, su pequeño cuerpo temblando como una hoja al viento, mientras Sofía se cubría la boca, ahogando un grito que ya se asomaba a sus labios. «¿Quién eres?», preguntó Andrea, desafiando al frío que colmaba su voz. La criatura se detuvo, inclinando la cabeza hacia un lado, provocando que su cabello negro y desgastado cayera sobre su rostro. Cuando habló, su voz era un eco de lo que alguna vez pudo ser humano, rasposa y llena de desprecio. «Soy la sombra que lleva el peso de sus secretos», dijo, avanzando un paso. «He estado esperándolos, hurgando en sus miedos más profundos». Una habitación que antes parecía una prisión se tornó en un paisaje de pesadilla. Las paredes pulsaban, como si el mismo hogar estuviera vivo, sintiendo el miedo de su moradora. Andrea intentó encontrar valor en su interior,
Sabía que permitir que ese ser se acercara más era invitar a la perdición. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? La pregunta salió de Sofía, su voz temblando, pero enfrentando a la oscuridad. Porque han roto el ciclo. Nadie se atreve a desafiar lo que hay dentro de este espejo, pero ustedes lo hicieron. Ahora están atrapados en mi mundo. La risa de la sombra resonó, vibrando en los huesos de Andrea. El espejo destrozado seguía parpadeando, como la luz de un fuego que se resiste a apagarse. Andrea sintió que su corazón latía desbocado, la adrenalina surgiendo ante la urgencia de actuar. «No te dejaremos tomar a nuestros hijos», gritó, su voz retumbando en la sala. «Demasiado tarde. Esta casa es solo un portal, un puente entre nuestro mundo y el suyo», respondió la sombra, mientras su figura comenzaba a cambiar. Se alargaba, torciéndose en un espectáculo grotesco, reflejando sus formas terribles en las paredes. Los rostros de los antepasados de Andrea aparecieron a su alrededor, ahora llenos de sufrimiento y condena. «Mamá, haz algo», Lucas lloró, y el desespero en su voz hacía que los miembros de Andrea ardieran con pánico. «No voy a dejar que te lleven». Sin pensar, en un arrebato de coraje, Andrea tomó la mano de Sofía y Lucas. «Agárrense de mí», ordenó, mientras retrocedía. La sombra retrocedió un paso, perdida por un instante ante la determinación de la madre. «No sabemos si esto funcionará, pero tenemos que unirnos contra él». En un instante de conexión, un cerrojo se giró en su interior. El espejo comenzó a vibrar otra vez, pero esta vez era diferente. Andrea cerró los ojos, sintiendo el calor de sus hijos. Empezó a murmurar palabras antiguas, susurros que había escuchado de su abuela en sus días de infancia, esas historias sobre espíritus y protección. Con cada palabra, el aire se tornaba más espeso, cargado de energía. Las figuras del espejo comenzaron a convulsionar, atrapadas entre dos mundos. «Vuelvan a la oscuridad de donde nunca debieron salir», Andrea gritó, determinando su voluntad. La sombra, enfurecida, lanzó un grito de rabia. «Esto no es un final. Ustedes no pueden escapar de lo que son». Su cuerpo se retorció, como un volcán preparándose para erupcionar, mientras la luz del espejo se intensificaba. Y de repente, la habitación se llenó de un resplandor blanco y ensordecedor. Andrea sintió que sus pies dejaban de tocar el suelo, como si estuviera flotando. Las figuras distorsionadas comenzaron a ser absorbidas nuevamente hacia el espejo, y en un último grito de desafío, la sombra se lanzó hacia ellos. En ese último instante, Andrea apretó más fuerte las manos de sus hijos, y con un último aliento, se sumergió en la luz. Pero cuando la claridad se desvaneció, una risa familiar pero escalofriante se escuchó, reverberando en la penumbra. ¿Creyeron que era tan fácil? Sus secretos no están seguros, no mientras yo esté aquí. El pánico volvió a envolver la habitación y Andrea quedó atrapada una vez más. La risa, resonante y ominosa, parecía venir de todas partes, empujándola hacia la desesperación. El grueso velo de la sombra se deslizó lejos, y la madre sintió con terror que, sin importar lo que hiciera, esta batalla apenas comenzaba. El espejo, aún roto, relucía a sus pies, y en su reflejo los rostros familiares parecían mendigar por atención, pero sus ojos estaban vacíos, como un eco de la corrupción que se hacía más fuerte. ¿Vas a dejar que te controle de nuevo? La pregunta no era un susurro, era un grito desgarrador. Andrea sabía que el verdadero horror aún no había revelado su rostro. ¿Qué más ocultaba detrás de esa mueca burlona? ¿Y cuál sería el siguiente paso en esta danza macabra? La sombra se desvaneció, dejándolos en la penumbra de la sala. El aire se volvió más denso y la voz de la figura familiar resonaba, un eco atrapado entre los muros de la casa. Andrea miró a Sofía y Lucas. Sus ojos brillaban con miedo y desesperación. El frío calaba hondo y la sensación de que el tiempo se les acababa la envolvía como una nube. «Debemos encontrar una forma de cerrar esto de una vez por todas»,
dijo Andrea, sus palabras temblorosas pero llenas de determinación. La memoria de los secretos ocultos parecía gritarle y sabía que la clave yacía en el espejo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, su voz entrecortada. Andrea se acercó al espejo roto, observando cómo sus fragmentos reflejaban no solo sus rostros, sino también un pasado doloroso que ansiosamente querían olvidar. Quizás si enfrentamos lo que hemos visto, lo que hemos sentido, podríamos liberarnos, sugirió Lucas, su mano pequeña apretando la de su madre. Andrea asintió, sintiendo el peso de su elección. De repente, la historia de nuestra familia no es solo un legado de dolor, también puede ser nuestra salvación, pensó en voz alta, y comenzó a avanzar hacia el espejo. Mientras la energía aumentaba, un torbellino de imágenes los envolvió de nuevo. Recordaban a sus antepasados, atrapados en sus propios miedos. Andrea se sintió arrastrada entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar la verdad que había sido sujeta en silencio por demasiado tiempo. Recuerden, dijo, palabras antiguas brotando de su memoria. Nosotros decidimos cómo se cuenta nuestra historia. No deben permitir que las sombras nos controlen. Sofía y Lucas, comprendiendo su fuerza, ya no solo por ser niños, sino portadores del legado, se acercaron más, formando un círculo de unidad. «Por la sangre que nos une», exclamó Sofía. «No más secretos, no más sombras que nos atrapen». El espejo comenzó a vibrar una vez más, cada fragmento resonando con su voluntad colectiva. Las risas burlonas que llenaban el aire se convirtieron en gritos de desesperación. «¡No! ¡No pueden romper el ciclo!», resonó la figura, aún atrapada dentro del espejo. «¡Vamos a hacerlo!», gritó Andrea, y juntos levantaron las manos hacia el espejo, sintiéndose empoderados por la conexión de su sangre y espíritu. En un último acto de voluntad, unieron sus voces en un grito unificado, desafiando el horror que los rodeaba. «Nosotros elegimos ser libres», rugieron, y con ese grito el aire se iluminó. La luz atravesó cada sombra, cada rincón de la casa, y un resplandor inusitado surgió del espejo, barriendo consigo los ecos de sufrimiento y dolor. Las sombras comenzaron a desmoronarse, mientras que la figura oscura se esforzaba por sostenerse en la realidad. «¡No! ¡No pueden hacer esto!», gritó, mientras la luz la absorbía, llevándola de vuelta al abismo que había creado. Andrea sintió que sus piernas flaqueaban, pero la fuerza de sus hijos la mantenía firme. «¡Sosténme! ¡No aflojen!». Las imágenes familiares comenzaron a cambiar, transformándose en recuerdos de amor y unión, riendo en la calidez de momentos felices. La presencia opresora se estaba desvaneciendo. «¡Ya no más! ¡Este ciclo termina aquí!», Andrea exclamó, sintiendo que el poder de su linaje se manifestaba en cada rincón de su ser. El tiempo pareció detenerse, y con una poderosa explosión de energía, el espejo se rompió en 1000 piezas, y el hogar estalló en una blancura cegadora. De repente encontraron su calma. Las sombras desaparecieron, y ese sentimiento de ser observado se evaporó. La casa ahora respiraba con un aire ligero y renovado. «¿Lo logramos?», preguntó Lucas, su mirada incrédula. Sofía lo miró y asintió, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. «Sí», dijo Andrea, su voz cargada de emoción. «Hemos roto el ciclo». Y mientras se abrazaban, el eco de sus risas llenaba la casa por primera vez en años. En su interior se sentía la esperanza germinando nuevamente. Habían enfrentado su terror, y aunque el camino por delante podría ser largo, sabían que ahora estaban unidos, apoyándose mutuamente en el viaje a sanación. La hacienda de su abuela, que una vez fue un lugar de oscuridad, ahora brillaba con una calidez reconfortante. Un nuevo legado comenzaba a florecer, esta vez cimentado en amor y verdad. Sin embargo, al fondo de la casa, una sombra apenas perceptible se desvanecía en la penumbra. «Recuerda que no todos los secretos están destinados a ser descubiertos», susurró la voz de la sombra, dejando una última advertencia en el aire. Era el momento de abrir un nuevo capítulo, uno que cambiaría no solo su historia, sino el destino de su familia para siempre. Ahora más que nunca, espero que todos se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque me encantaría leerlas.
Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.